queda. Esa es la cuenta corriente mercantil. El código reguló esta situación y dice que los periodos de compensación son trimestrales en general, que los contratos de cuenta corriente mercantil en general no tienen plazo determinado. Cualquiera de las partes lo puede dar por cerrado, para decir, che, mira, me llevo esto, dejamos la cuenta cero y listo, se terminó la historia. Y si tiene plazo, como dice, che, mira, hacemos una cuenta hasta agosto, llegado a agosto, se puede renovar tácitamente porque yo seguí sacando y el otro me siguió dando y yo después le entregué y yo seguí sacando, o se puede rescindir y cortar de la misma manera que al principio, ¿no es cierto? Yo retiro todo el saldo a favor que tengo o pago todo el saldo deudor que tengo. Tengo obligación, digamos, los resúmenes, cuando hacemos estas compensaciones, los resúmenes, me pueden entregar resúmenes o no. Los resúmenes se presumen aceptados si no son observados dentro de los 10 días de la recepción, y si hay observaciones se tienen que resolver en el plazo más breve que la ley prevea, que en general son de 5 días. ¿Cuál es la diferencia con la cuenta corriente bancaria? Primero, ¿quién lleva la cuenta? En el caso de la cuenta corriente bancaria, la cuenta la lleva el banco. En el caso de la cuenta corriente mercantil, la lleva cada comerciante. Otra diferencia es que en la cuenta corriente mercantil hay reciprocidad de créditos y deudas, y no le existe en la cuenta corriente bancaria porque no hay reciprocidad entre el banco y el cliente. En la cuenta corriente mercantil o comercial, las partidas o las remesas se compensan una por una, arrojando un resultado a favor del cliente o a favor del comerciante, y en la cuenta corriente bancaria no hay compensación de partidas. Y por último, hay libramiento de cheques, que es la manera de comercializar en el caso de las cuentas corrientes bancarias, no así en el caso de las cuentas corrientes mercantiles. Vamos a ver ahora lo que yo le decía antes, como para que ustedes entiendan el tema cheque. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿No? Me parece que está claro. Yo de todas maneras, este PowerPoint sí se los voy a subir, más allá de lo que venimos haciendo. No se los voy a subir esta semana, se los voy a subir la semana que viene, porque lo tengo que acomodar, porque hay acá algunos gráficos y demás que le van a permitir entender un poco cómo es el tema de estos contratos, que no son tan fáciles ni tan fácil de encontrar en cuanto a la bibliografía, lo que no implica que tienen que estudiar de acá solamente. Volvemos al tema de siempre. Vamos a ver ahora el tema cheque, que es la moneda de pago, si se quiere, o la moneda de intercambio en lo que es la cuenta corriente bancaria que habíamos visto antes y que estuvimos comparando recién con el caso de la cuenta corriente mercantil. El cheque está establecido, tiene su propia ley que regula toda la actividad y las características de los cheques, que es la ley 24.454, que no da el concepto de cheque. El concepto de cheque lo da la doctrina, digamos los autores de los libros o los comentaristas de la ley. Y cuando hablamos de cheque, hablamos de una orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero librada contra un girado o entidad bancaria. Yo cuando extiendo un cheque, acá tengo uno, este es un cheque para que lo vean. ¿Lo ven bien? ¿Se ve? ¿Sí? Cuando yo extiendo un cheque, lo que hago es darle una orden al banco, que sería el girado. Yo le giro, se llama girado, le doy la orden al banco de que
a la persona que tenga este cheque le pague la suma de dinero que yo le puse acá que le pague. Es como que yo esté levantando el tubo y le diga al banco, che, pagale a Juancito, que va a ir ahora en un rato, pagale 1000 mangos. Bueno, esto es lo que quiere decir un cheque. Es la orden, vuelvo a repetir, una orden pura y simple de pagar una suma de dinero a una persona determinada o a una empresa o a lo que fuere, que yo le doy como titular de la cuenta, se la doy a lo que se llama girado o entidad bancaria. ¿Qué partes intervienen o cuántas partes intervienen en este negocio del cheque? Son 3 partes. 3. El librador, que sería yo, que soy quien lo hace, quien lo libra, quien lo emite, quien lo completa, quien lo da. El nombre, digamos, correcto es librador, pero para que ustedes lo entiendan, que les quede claro quién es este librador, es el que entrega el cheque, el que lo hace, el titular de la cuenta corriente. El tomador, que es el que recibe el cheque, es el que se va a beneficiar con esta orden, es al que le van a pagar la suma de dinero. Y el girado, que es a quien yo le doy la orden donde el dinero está depositado, que es el banco. Entonces, tenemos 3 partes dentro de lo que es la operatoria del cheque. El librador, que es el que da el cheque, el tomador, que es el beneficiario de la suma que se ordena pagar, y el girado, que es el que tiene que cumplir mi orden porque es quien tiene mi plata guardada en esa cuenta corriente. La ley de cheque nos habla de 2 tipos de cheques, el cheque común y el cheque de pago diferido. Ya vamos a ver cuál es la característica de cada uno. El cheque común, a ver, déjenme ver, es este cheque. Ahora va a aparecer una filmina con el cheque. El cheque es este papel rectangular que tiene determinados datos que tienen que estar sí o sí para que el cheque sea válido. Entonces, este pedazo de papel rectangular, que son todos más o menos iguales, que deben medir 20 centímetros por 7, 25 por 8, no les sé calcular muy bien, para que me lo tiene que entregar el banco en el momento en que yo contrato, abro la cuenta corriente, me tienen, juntamente con la cuenta corriente, me tienen que entregar la chequera. Tarda unos días, porque tienen que estar mis datos, ahora vamos a ver. Tarda unos días, yo voy a tener la cuenta corriente abierta hoy, pero la chequera capaz que me tarda una semana. Para ser válido, tiene que tener determinados requisitos inscriptos, tiene que estar preimpresos en el cheque. Este papel, este pedazo de papel, este rectángulo de papel, tiene que tener la palabra cheque inserta en el texto. Yo voy a pasar de diapositiva para que ustedes lo vean. Tiene que tener la palabra cheque inserta en el texto. Sí o sí, en algún lado del texto, en algún lado de este rectángulo, en general, del lado, si uno lo mira el cheque, lo pone frente así, en general está arriba del lado izquierdo, tiene que tener la palabra cheque inserta ahí, tiene que tener el número de orden y el de la cuenta corriente. Ustedes ven acá que al lado de la palabra cheque, al lado, tiene qué número de cheque es, qué serie, serie A, serie B, serie C, serie A, qué sé yo, y el número de cheque. Y en general, abajo, en la parte inferior del cheque, tiene el número de la cuenta corriente y los datos del titular de la cuenta corriente. Entonces, vuelvo acá.
tiene que tener la palabra cheque, que en general está arriba a la izquierda, si uno mira el cheque, el número de orden y el número de la cuenta corriente. En general, el número de orden está arriba, a veces está abajo, eso depende de cada banco, es el diagrama que le quieran dar al cheque. Pero cada cheque tiene un número que es distinto al del resto. Todos los cheques tienen un número diferente. Sí tienen que tener el número de la cuenta corriente. Tienen que tener indicado el lugar y fecha de creación. Ven que dice, bueno, en este caso, este cheque en el primer renglón dice, el que tengo acá en la filmina, dice Córdoba, espacio, ahí ponemos el número de día, de, espacio, ahí ponemos el mes, de, espacio, y ahí ponemos el año. Entonces, primer renglón, lugar y fecha de creación. También tienen que tener el nombre del banco y el domicilio de pago. ¿Por qué? Tiene que tener el nombre del banco y el domicilio de este banco. ¿Por qué va a ser importante que tenga estos datos? Porque el domicilio de pago va a determinar, vamos a saber de qué banco es, de qué sucursal es, y junto con los datos del cuenta correntista, nos va a determinar qué juez va a tener que intervenir para el caso de que este cheque no se pague y el que lo tiene, el tomador, tenga que ejecutarlo. Luego, ¿sí? ¿Me están haciendo una pregunta o se activó un micrófono? No, igual. Míralo, en un ratito. Casi se cae. Activó un micrófono, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Después tiene que tener esto de que sea una orden pura y simple de pagar una suma de dinero expresada en letras y en números. Si ustedes ven, el cheque dice la fecha, como les decía recién, abajo hay una lectura que dice páguese a, ahora vamos a ver qué significa esto, y abajo dice la cantidad de pesos, ahí tengo un espacio, un renglón, es para completar en letras, 10, 15, 20, 1 millón, lo que sea, y arriba, en el margen superior derecho, el cheque tiene un cuadradito con el signo pesos para completar en números lo que nosotros vamos a ordenar pagar, que tiene que coincidir con lo que dice en letras. Ya vamos a ver qué pasa si no coincide. Entonces, requisitos fundamentales. La palabra cheque, el número de serie, la entidad bancaria, el domicilio del banco, los datos del titular de la cuenta corriente, y no solo el nombre, apellido, dirección, sino también el número de cuenta, el lugar en que se celebra el cheque, lugar y fecha, a quién se lo entrego, la cantidad que ordeno pagar en letras y en números. Y vamos a ver qué más requisitos. Obviamente, el último requisito que nos falta es la firma del librador del cheque o del titular de la cuenta corriente, o los titulares, si son más de uno y la cuenta es a orden conjunta. ¿Sí? Entonces vuelvo acá. Ven en la figura que yo les acabo de poner, que es un cheque, en este caso del Banco Galicia. Arriba dice la palabra cheque, hacia el lado derecho tenemos el número de serie del cheque, hacia la esquina del margen superior el cuadradito para poner en letras con el signo pesos el monto, primer renglón, lugar y fecha de creación, en este caso Córdoba, de tal día, de tal mes, de tal año, luego la cantidad de pesos para completar en letras, y luego
todos los datos de la cuenta corriente, del titular de la cuenta, titular o titulares, domicilio de estos titulares, domicilio del banco, y al costado, en el espacio en blanco que queda, la firma del titular de la cuenta, y en el caso de que sean dos o más,